su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto saludarles nuevamente en este día domingo 9 de junio, el primer día de la semana, y nosotros, por supuesto, vamos a comenzarla estudiando la palabra de Dios. Así que bienvenido y bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. Nuevamente voy a desarrollar este estudio este día y aún el día de mañana con mis amigos, el pastor John Lopera y el pastor Rafael Pérez. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Bien, Muy Pastor bien. Orlando, muchas gracias por formar parte de esta hermosa lección junto con usted, junto con el pastor Pérez, y agradecemos a nuestros amigos y hermanos que están en compañía de este importante programa de hoy. Sí, yo quiero agradecer no solamente a usted, sino al Señor por darnos la oportunidad de llegarnos a esa audiencia que tanto le sigue, y ojalá que así como tenemos personas que apoyan y siguen nuestro ministerio, que también aprendamos todos a seguir a Jesús. Amén. Amén, amén. Y yo agradezco, hermanos, al pastor Rafael Pérez que me permitió estar aquí en el set de su ministerio, en el set de televisión que él tiene. Miren ustedes qué hermoso esto. Pues aquí es donde estamos grabando porque pues he estado aquí pues, en la Florida estos días. Bueno, de esa manera, con ese agradecimiento al pastor, le pido de una vez a él que haga la oración. ¿Qué le parece? Vamos a orar, oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tus hijos. Amén. Oh Padre, en esta hora, al repasar, al estudiar esta hermosa lección, ayúdanos, oh Padre, para que podamos aprender de ella, para que no otra vez cometamos los mismos errores que se cometieron quizás en el pasado, para que a través de los hombres y mujeres de fe que tú has levantado a través de la historia, nosotros podamos reanimarnos y seguir adelante con esta labor que tú nos has encomendado. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el contexto de la liberación, que es el tema central de todo el trimestre, esta semana vamos a estudiar cómo Dios libera a su pueblo. Bajo ese título vamos a estudiar esta semana y cuánto nos va a ayudar en nuestra vida espiritual este tema, porque de antemano el Señor nos va a mostrar la manera como Él actúa cuando de liberar a su pueblo se trata. ¿Qué les parece si comenzamos con este versículo que se considera el versículo de memoria de la lección, este que está en el Salmo 91, los versos 14 y 15? Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Amén. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Amén. ¿Qué les parece, pastores, esta promesa maravillosa? Gloriosa promesa. Ahí pues vemos que para nosotros poder confiar en ese Dios todopoderoso, sobre todo en el tiempo de angustia, cuando nosotros lleguemos a ese tiempo de angustia, como está profetizado en Daniel capítulo 12 y el versículo 1, tendremos que aprender a conocer a Jehová. Y ese conocimiento no es un conocimiento teórico, es un conocimiento personal. Tenemos que saber de que Dios es un Dios todopoderoso y eterno y que Él estará con nosotros aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Amén. Amén, muy bien, muy bien. ¿Qué piensa usted de esta hermosa promesa? Hermanos, estas son una de esas promesas que vamos a tener que recordar desde aquí hasta que el Señor venga. Cristo dio la promesa: me voy, pero estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas. Estaré con nosotros para siempre. Amén. Qué bueno que Él, a través del Espíritu Santo, es quien nos guía, nos lleva y nos mantiene en este camino estrecho, en esta puerta angosta que Él nos ha llamado a caminar, a entrar. Amén. Ojalá que esa sea nuestra meta diaria: caminar en la palabra, caminar en los mandamientos de Dios y recordar que Él es quien nos va a dar esa gran liberación. Amén. Amén. Mantengamos fresca, hermanos, en nuestra mente esta promesa maravillosa de liberación que el Señor nos da aquí
en este Salmo 91, versos 14 y 15, porque recuerden que estamos involucrados en un gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, donde conforme los días vayan avanzando, se arreciará, de manera que nos veremos enfrentados a una angustia tremenda. Y cuánto de antemano el Señor nos está diciendo, miren, porque han puesto su amor en mí, yo los voy a librar. Amén. Los voy a poner en alto, porque han conocido mi nombre. Ustedes me van a invocar y yo les voy a responder. Yo voy a estar con ustedes en esa angustia. ¿No creen ustedes, hermanos y hermanas, que esto es algo maravilloso? De manera que enfrentemos lo que venga, hermanos, amparados en esta promesa. El don profético dice, Dios quiere que recordemos cómo en lo pasado Él salvó a su pueblo de sus enemigos. Siempre eligió para manifestar su poder los momentos de extrema necesidad, cuando no parecían tener posibilidad de verse librados de la acción de Satanás. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Amén. Así está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 668. De manera, hermanos, que nosotros debemos de antemano tener esa certeza de que la angustia, la necesidad de liberación, hermanos, será la oportunidad de Dios para darla. Y cómo, por lo tanto, no debemos, dice, olvidar la forma como Él ha obrado en el pasado y ha salvado a su pueblo de sus enemigos. ¿Qué le parece, Pastor Pérez, si nos remonta usted con las Escrituras algún caso en específico en el pasado y ver cómo Dios obró ahí para liberar a los suyos? Sí, voy a ir ahí de inmediato. Sin embargo, que antes de ir ahí, el texto que usted leyó allá, 91, que es el texto de memoria, sí, exacto, o los versículos, son 2, 14 y 15. Yo quiero recalcar un poquito más ahí, porque dice allí que Él va a librar, Él va a poner en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es muy importante esto. ¿Qué está relacionado con el nombre? Mi nombre, de acuerdo a la Biblia. El carácter de Dios. En Éxodo capítulo 33, que no tenemos que leerlo, espero que nuestros hermanos lo lean por allá en sus casas, y el capítulo 34, encontramos cuando Moisés le pide a Jehová que le muestre su gloria. Quería conocer a Dios. Él dijo, cuando yo vaya a Egipto y me pregunten, ¿quién te envió? Y él le dijo, yo quiero saber a quién le voy a decir. Jehová le prometió a él pasar delante de él. Y cuando encontramos allá en el capítulo ya 34 de Éxodo, dice que cuando Jehová pasó su gloria, Moisés quería conocer su nombre. Y lo que él le mostró fue su gloria. Y cuando él le mostró su gloria, Moisés pudo contemplar su carácter. Así es. Y él vio que él era, ¿qué cosa? Él era benigno. Que él era, ¿qué cosa? Fuerte para la ira. Grande misericordia. Déjeme darle los versículos ya que estamos acá en esto. Él le dice allí a Moisés, cuando él le pasa por en medio, proclamando su nombre, dice el versículo 5 de Éxodo 34, y Jehová descendió en la nube. Estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Amén. Y más adelante allí dice, pasando Jehová, versículo 6, capítulo 34 de Éxodo. Delante de él proclamó Jehová, 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 fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea, aquí encontramos esa gran verdad de que el nombre está involucrado, relacionado con el carácter de Dios, que es su gloria también. Así que, otra vez, ¿a quiénes es que Él va a librar? ¿A quiénes es que Él va a poner por alto? Aquellos que por la gracia de Cristo llegamos a conocer Su nombre, su carácter. por experiencia el carácter de Dios. Así es. Yo pongo un ejemplo sencillo para que nuestros hermanos y amigos puedan entender lo que dice el Salmo 91, 14 y 15 cuando venga el tiempo de la crisis. Por eso nosotros tenemos que desarrollar una experiencia personal, individual, con Cristo a través de las Sagradas Escrituras,
Por ejemplo, ponemos el caso de una familia, el padre y la madre, y con 2 o 3 hijos pequeños. Los niños son pequeños, dependen siempre de ¿qué? Del cuidado y de la provisión de sus padres. ¿Estamos de acuerdo? Pero llega el padre un día y le habla a su esposa: querida, quiero hablar contigo. Y dice: ¿qué sucedió, querido? Y se me despidieron del trabajo. Y dice: ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces los padres ya están preocupados. Pero esos niños se preocupan porque mañana tal vez no va a haber comida. No, ellos no se preocupan por eso, porque ellos conocen que sus padres siempre van a proveer para ellos. Así nosotros, queridos hermanos y amigos, tenemos que aprender a conocer a Cristo. Conocer, como dijo el pastor Pérez, el carácter de Dios. Que cuando nosotros seamos llevados o tengamos que pasar por ese tiempo de angustia, cual nunca ha sido, desde que hubo gente en este planeta Tierra, de acuerdo a Daniel 12:1, nosotros dice ahí: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Amén. Hermano, esa va a ser la experiencia del pueblo remanente en el tiempo del fin, porque ese pueblo remanente ha aprendido, durante toda su experiencia cristiana, aprendió a conocer el carácter de Jehová. Amén. Eso tenemos nosotros que desarrollar. Déjeme darle otro texto, por favor, Claro. porque esto es importante. Claro. Apocalipsis 14:1. Aquellos que van a pasar por esa crisis, esos 144,000, dice que van a tener el nombre, o sea, el carácter de Dios en sus frentes. Por eso Dios los va a librar y por eso Dios los va a poner en alto. Amén. Qué linda promesa, ¿verdad? Amén. Ahora voy a contestar Claro. su pregunta. El caso en específico Pastor, en el pasado que en el nos pueda pasado, dar ánimo sí, a hombre. nosotros. En cierta ocasión venían un ejército muy enemigo de Israel, que eran los asirios. Y allí encontramos Segunda de Reyes 6, capítulo 6, versículo 16. Lo voy a leer aquí en la Santa Biblia. Dice: y le dijo, el siervo Eliseo, tenía miedo. Tuvo miedo. Dice aquí, Pero ¿por el qué, versículo 15. Pero ¿por qué tenía miedo? Tenía miedo porque venían 185,000 soldados enemigos a caballo. Dice el versículo 15, se levantó la mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: oh, Señor mío, ¿qué haremos? Él creía que ya estaban vencidos. Estaban Aquí perdidos. viene, que estaban perdidos, claro. Y aquí viene la hermosa declaración de un hombre que supo conocer el carácter de Dios. Amén. Que supo conocer ese nombre. Y por eso Dios lo puso en alto ese día y lo libró. Note cómo dijo Eliseo. Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. No Gloria a Dios. podemos imaginarnos al siervo mirando por todos lados, a ver, ¿de qué está hablando mi Señor? ¿De qué está hablando mi amo hoy día? ¿Ah? ¿Estará viendo visiones? No era O visiones. alucinaciones. Vamos a seguir. O estaba Alucinando. Alucinando. ¿Ah? No, hermanos y amigos, nuestro Dios es un Dios de poder. Amén. Para aquellos que le aman y le conocen. Ya vamos a seguir estudiando el Claro, resto claro. de la historia. Pero sí, esto está escrito, mis amados, para nuestra amonestación, para nuestros consuelos, porque estamos entrando muy pronto, quizás antes de lo que nosotros pensemos, se estará estableciendo aquí en Norteamérica una ley nacional dominical. Vemos cómo se están aliando los poderes de la tierra y solamente van a salir victoriosos aquellos que estén conociendo el nombre de Jehová. Amén. Amén. Por eso es que la lección ya ahora en sí, la de este día domingo, ya dice que esta liberación Dios la ha hecho, la hace y la hará a través, dice, de agencias invisibles. Porque como dice el pastor, el siervo sin duda volteó a ver para todos lados. ¿Dónde están estos más que dice aquí Eliseo? Bueno, pero Eliseo decía, no tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Wow. Y esos más, sin duda, eran millares de ángeles que estaban ahí, hermanos, Amén. para combatir
y que el siervo no los miraba, pero Eliseo tenía la certeza de que agencias invisibles, es decir, agentes invisibles, estaban ahí para pelear la batalla. ¿Qué Amén. le parece? Amén. Cuando O sea, los sirios descendieron, O sea- qué sorpresa se llevaron, ¿verdad? Sí. o sea No, que Eliseo era un hombre que caminaba por fe. Amén. Fe y confianza absoluta en Jehová. Esa debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. Esa es la experiencia que tenemos que desarrollar con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a sus discípulos cuando se despidió de ellos en Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos días? Todos. Todos. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Así que nosotros tenemos que desarrollar esa misma experiencia que desarrolló Eliseo, que desarrollaron todos esos hombres del Antiguo Testamento, todos estos grandes patriarcas como Moisés, como Elías, como Josué, como Caleb, en fin. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber de que Dios va a estar con nosotros siempre, aún en los momentos de peligro, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, aún en las tribulaciones. Cristo estará ahí con nosotros, así como estuvo en el horno de fuego ardiente con esos 3 jóvenes allí en Babilonia. Amén. Y eso lo vamos a ver mañana. Pero yo quería nada más aquí, para agregarle un poco, es el hecho, hermano, de que a veces, pues, hablamos bastante de la persecución, hablamos bastante de la gran crisis que vendrá, pero por ahí como que se nos olvida de que no estaremos solos, hermanos. Amén. La lección de hoy dice de que el Señor se manifestará de la misma manera como en los días de Eliseo para liberarnos. Habrá mucho más a favor nuestro que en contra en ese momento crítico. Sin duda, los ejércitos celestiales. Y Pastor Lopera, ¿qué papel jugó la oración en aquel momento de crisis en el cual estaba Eliseo enfrentado y el pueblo mismo y el siervo? ¿Qué papel jugó la oración y cómo Dios respondió a esa oración? Así es, dice Segunda de Reyes capítulo 6, el mismo capítulo, un extraordinario capítulo que, dicho sea de paso, se lo recomendamos a nuestros queridos hermanos y amigos que están en sintonía de esta lección en el día de hoy, de que tomen tiempo para leer este capítulo de Segunda de Reyes capítulo 6. Pero el versículo 7 dice, y oró Eliseo. ¿Qué poder tiene la oración, verdad? En el momento de El angustia. 17, versículo 17. Por eso dice, y oró Eliseo y dijo, yo hago una pequeña pausa y un pequeño paréntesis. Cuando una persona, cuando un creyente a veces tiene un problema, lo primero que hace es levantar el teléfono y llamar al pastor de la iglesia. Pastor, por favor, ayúdeme. Pero lo menos que hacen muchos es orar. Orar. Un cierto hermano me decía en una ocasión, y tiene mucha razón, me decía, el celular ha reemplazado la oración del cristiano. Y me dijo, una vez mi esposa y yo estábamos visitando un hogar en un pueblo aquí en el estado de la Florida, remoto. Y solamente era un pueblo, una sola carretera de noche, era 8 o 9 de la noche, y el carro se les paró. No teníamos celular porque en ese tiempo no se habían inventado los celulares. Me dijo, si hubiésemos tenido un celular, hubiésemos cogido el celular, el pastor fulano de tal o hermano fulano de tal, mire, venga y ayúdenos. ¿Qué hicimos? Mi esposa y yo caímos de rodillas en plena carretera y empezamos a clamar a Dios, nos contó este hermano. Dice, como a los 5 minutos se paró un carro y vino un hombre y los asistió y pudieron arrancar el carro. Hermano, eso es maravilloso. Amén. Eso es lo que hace la oración. La oración tiene poder. Dice ahí, oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, o sea, los ojos del siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén, gloria a Dios. O sea, esa misma protección que tuvo Eliseo, queridos amigos y hermanos, esa va a ser la protección, esa va a ser el círculo de protección que van a tener los hijos de Dios en el tiempo de angustia. Amén. Amén. Así es. Amén. Qué hermoso. Fíjense que Dios le muestra a este siervo gente, dice, él vio gente, pero en sí no era gente, eran los ángeles Amén. poderosos de Jehová que vinieron para acampar alrededor del hijo de los hijos de Dios, del hijo de Dios que estaba allí, su siervo Eliseo. Dice que los miró, dice, lleno el monte, dice, de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. Qué tremendo. Cómo Dios nos garantiza que en el momento de la crisis, en el momento de lo más duro de este conflicto en el cual estamos involucrados, cómo el Señor nos garantiza que no estaremos solos. Pero, que Él nos va a ayudar. pero Pastor Orlando, para que la gloria de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas, para que el poder de Dios se manifieste como se manifestó en el caso de Eliseo,
tenemos que desarrollar una confianza absoluta en Jehová. Exacto. Mientras nosotros dudemos del poder de Dios. Es por eso que muchas personas dicen, pero es que Dios no me responde. Es que Dios no, parece que yo oro pero es que a veces que nuestras oraciones a veces no son contestadas o la gloria de Dios no se manifiesta en muchos casos en nuestras vidas. Es porque simplemente no creemos que Dios tiene el poder para resolver cualquier problema. Exacto. Yo tuve un problema una vez en mi iglesia allá en Tampa. Llegó una mercancía que teníamos que recibir porque estábamos haciendo una construcción. Y llegó el hombre en el camión y estaba descargando unas cajas inmensas. Y yo dije, Señor, yo no voy a poder levantar esas cajas. Yo estaba solo, Pastor Pérez, Pastor Orlando. ¿Qué voy a hacer yo? Y entonces, hermano, yo en plena calle cerré mis ojos y le dije, Señor, envía un ángel. Señor Jehová, envía un ángel que lo necesito. Hermanos, dicha oración, yo entro a la iglesia, abro la puerta. Cuando salgo, aparecen 4 muchachos que venían a ayudarnos ese día, pero yo no sabía a qué hora iban a venir. Y ellos se encargaron de meter todas esas cajas. O sea, cuando nosotros aprendemos a confiar en Jehová y creemos que Él tiene el poder para ayudarnos en los momentos cuando más lo necesitamos, Jehová manifiesta su gloria y su así poder. es. Amén. Bueno, dice el don profético comentando esta experiencia de Eliseo allí con el siervo de él y por supuesto el que Dios mandara a sus ejércitos celestiales para ayudarlo. Dice que entre el siervo de Dios, dice, y las huestes de enemigos armados, había un círculo protector de ángeles celestiales. Habían descendido con gran poder, Amén. no para destruir ni para exigir homenaje, sino para rodear y servir a los débiles e inermes siervos del Señor. Amén. Gloria Cuando a los Dios. hijos de Dios, dice, se ven puestos en estrecheces y a todas luces no pueden escapar, deben confiar tan solo en el Señor. Amén. Profetas y Reyes, página 192. ¿Qué les impresiona a ustedes de esta cita? Ahí está, es que esa cita lo dice todo, Pastor Orlando. Cuando los hijos de Dios se ven puestos en estrechez, o sea, cuando estemos pasando por un momento difícil, ya y todas las luces no pueden, y a todas las luces no pueden escapar, deben confiar tan solo en el Señor. Amén. Qué maravilloso es. Dios tiene el poder para ayudarnos en cualquier circunstancia de nuestra vida. A veces creemos que Dios dice, no, el Señor no, yo no creo que Dios me pueda ayudar en este problema. Dios tiene el poder. Para Dios no hay nada imposible, queridos hermanos. Por eso, como leía el pastor Pérez allí en Éxodo capítulo 34, necesitamos conocer a Jehová. Necesitamos conocer su carácter. Todos estos hombres del antiguo como Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, este hombre tomó carta en el asunto. No se dilató. ¿Por qué no se dilató? Porque él había aprendido a conocer la voz de Jehová. Amén. Y es muy importante, ¿no? El pueblo de Dios en el día de la angustia de Jacob va a necesitar desarrollar una fe como la desarrollaron estos hombres del antiguo. Quería decir, no vamos a poder evitar que Satanás va a tratar de desanimarnos, desalentarnos. Hombres, siervos de Dios, en el pasado hemos visto, están registrados en la Biblia, el mismo Elías, después de haber tenido un día de éxito en el Monte Carmelo, de momento sintió miedo por Jezabel, se escondió en una cueva y más adelante lo encontramos allí, que viene Jehová y le dice, Elías, ¿qué tú haces ahí? Y lo mandó de nuevo a hacer su trabajo que tenía que hacer. Así que, sin duda, van a llegar momentos de desaliento. Pero ahí es donde debemos recordar estas historias sagradas de hombres que como nosotros, Dios nos ha llamado para llevar adelante su obra. El desánimo va a venir. Juan el Bautista en la cárcel. Vayan, pregunten a ver si era este que iba a venir o esperamos a otro. Otra vez, Dios nos muestra, hermanos y amigos, que en esos momentos es cuando nosotros debemos aferrarnos más que nunca de esa fe y esa confianza de que el Señor nos librará. Más son los que están con nosotros. Muchos se desaniman. A veces vienen a estas iglesias de verdad presente. Me dicen a veces, pastor, queríamos juntar aquí unos 100, pero mire, aparecieron nomás unos 40 o 50. Alabado el nombre de Dios. Por eso 40 o 50. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que con aquellos Amén. por allá. Así es. Siempre y cuando conozcamos por experiencia
el nombre de Dios. Amén. Termino, hermanos, con la última partecita de la lección que está en connotación con la actitud de Eliseo aquel día que oró. Dice la sierva del Señor Ellen White en Historical Sketches, página 234. Orad mucho, estad dispuestos a separaros de todo lo que os aparta de Dios. Entonces, en el día de angustia, Él vendrá a libraros. Amén. Y os esconderá bajo la sombra de sus alas. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar entonces y a pedirle al Señor que mantengamos esta fe, que mantengamos esta actitud de Eliseo y que nos mantengamos, hermanos, siempre con esa seguridad de que en la medida en que, como decía el pastor Pérez, conozcamos el nombre de Jehová, es decir, su carácter, hermanos, Él cumplirá sus promesas. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, porque en esta lección, sin duda tú nos traes el ánimo que necesitamos de una manera anticipada para cuando las cosas se pongan difíciles, Señor. Te agradecemos, porque no hay duda de que con agentes invisibles has obrado obras y obrarás en nuestro favor. Muchas gracias. Te agradecemos, Señor, porque tenemos de antemano esta bendita promesa de que nos vas a liberar. Hoy te pedimos entonces que nosotros, Señor, afiancemos nuestra confianza solo en ti y que el hábito de la oración, oh Padre, nosotros lo incrementemos, que lo mantengamos, porque sin duda en la oración como Eliseo encontraremos que estamos hablando con el Dios Todopoderoso y que tú desde los cielos mandarás a tus ángeles para que nos ayuden. Muchas Amén, gracias, Señor. Padre. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y le